el caso de Pilar y Jimena es compartir experiencias del periodismo y con análisis que tienen desde OSAR para tratar este tema. Bueno, primero yo quisiera empezar por que Pilar nos pudiera comentar un poquito acerca de cuáles fueron pues estos hallazgos del reportaje en el cual pues también nos basamos para hacer el documental. Para empezar, y eso es algo que decía, si se conectaron al webinar que tuvimos el lunes y no se lo perdieron, pero lo voy a repetir acá, es que este es un tema que tal vez hemos hablado bastante, pero no tanto desde el punto de vista de los gobiernos locales. ¿Qué es lo que pueden hacer los gobiernos locales? Y tenemos datos macro dentro del reportaje, como que Guatemala es el 5º país en la región, según el Banco Mundial, que tiene más nacimientos de parte de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que en 2025 hubo 56.889 nacimientos por parte de niñas en estas edades, pero lo que no tenemos es datos tanto a nivel local. Entonces yo creo que uno de los hallazgos que más valor creo que aportó a la investigación es qué papel tienen las municipalidades. Hablábamos con el doctor Alejandro Silva de UNFPA y él nos contaba qué son todas estas aristas que involucran, pues que llevan a esta problemática, ¿verdad?, de embarazos en niñas y adolescentes, embarazos impuestos, como se llama el especial. Y también nos hablaba de esta falta de visión multicausal. Y cuando algo tiene muchas causas, tiene muchos posibles involucrados. Entonces no es un problema que se vaya a resolver únicamente desde el gobierno central con programas como el Plan Nacional de Prevención de Embarazos, que también lo ahondamos dentro del reportaje, que sí es bastante importante y que ahorita está parado, pero que hay otras acciones que se pueden tomar. Y creo que sí, creo que esta vista multicausal es de los principales hallazgos y estos otros que les acabo de mencionar, pero yo lo que más rescato es justo esto de la forma en la que estamos viendo la problemática. Y los ponía como ejemplo, ¿verdad? Una carretera no solo sirve para transportar productos, una carretera también sirve para que las personas podamos llegar a tiempo a los servicios de salud. Entonces, mientras los gobiernos locales las ven solo como infraestructura que no va a tener afectación en salud, una buena carretera puede salvar una vida de una madre, niña y adolescente, o la creación de casas maternas, la construcción de servicios de salud. Entonces yo creo que eso es de los principales hallazgos. Gracias. Y Ana Victoria, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. A usted pues le quisiera preguntar cuál es la consecuencia de que, como bien dijo Pilar, el Plan nacional no se ha oficializado en un municipio como Cobán. Bueno, a ver, buenas tardes, muchas gracias. Hay muchos factores en el tema y pues gracias también a la coordinación que pudimos hacer de Ojo con mi Pisto para que pudieran hacer este reportaje. Seguramente hay muchas escenas que no se muestran acá, porque pues había que tomar también tiempos y ese tipo de cosas, pero la vida y las historias de las niñas son muy fuertes cuando las acompañamos y las vivimos. En el caso de los OSAR, nosotros somos una organización que, como bien dice nuestro lema, ¿verdad?, vamos de la planificación hacia la implementación de políticas públicas. Sin embargo, en esta ocasión nosotros tuvimos que aperturar un programa de acompañamiento. Y cuando digo acompañamiento es porque veíamos que el Planea, para responder a tu pregunta, seguía siendo un plan nacional muy dirigido a la población escolarizada, a la población que podía tener recursos. Sin embargo, y no recursos económicos, sino el recurso de poder llegar a la escuela. Sin embargo, porque la vigencia, digamos, del Planea nos permite a las organizaciones tener el respaldo de qué acciones vamos a hacer para exigir los derechos en el tema de educación integral en sexualidad para la población escolarizada y para la no escolarizada, para los maestros, para los padres de familia
Y bueno, yo creo que acá tenemos una responsabilidad que el Ministerio de Educación debe asumir, digamos, y que en los planeas anteriores ha estado como inclinada más la balanza hacia salud, pero realmente en el tema del planea también debe inclinarse hacia educación. Entonces, creo que el desafío es que tenemos que tener un plan nacional en lo inmediato para sus propios recursos y recursos que se le asigna al Estado. Y siempre nos hemos preguntado por qué los municipios, lo que tú decías, sí invierten en las carreteras, sí pueden invertir en los estadios incluso, pero no invierten en el desarrollo humano, que debe de ser en este caso, cómo hacemos programas de prevención de la violencia, de atención, de acompañamiento, ¿verdad? De mejora de la vivienda, porque pues nosotros los que vivimos en las ciudades tenemos una vivienda que tiene 4 paredes y una puerta segura, pero en las comunidades no. En las comunidades simplemente los límites territoriales se hacen y las colindancias de las comunidades son a puertas abiertas, más en donde tenemos zonas rurales de pobreza en donde no tenemos ni puerta, porque por lo mismo del calor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que deben de mejorar en términos de cómo hacemos para mejorar la vivienda y poner espacios más seguros, porque la familia se va a trabajar, el papá al campo, la mamá igual al corte de verdura, a la siembra, ¿verdad? Hablando del territorio de Alta Verapaz, a la siembra del cardamomo, del café, pero dejan a los niños y a las niñas solas. Entonces, en esos espacios es donde ocurre la violencia y ocurre de la persona más cercana que ellos pueden tener, que saben cuándo el papá sale, cuándo la mamá sale, a qué hora regresa. O sea, no es una cuestión causística, digamos, de que no puedan o no comprendan, digamos, acá, de que se está cometiendo un delito. Y aunque las niñas griten en algún momento, ¿verdad?, no son escuchadas por eso. Entonces, sí creo que es importante que tengamos el planea vigente para los próximos periodos y seguir haciendo ese trabajo que necesitamos desde las organizaciones de sociedad civil. Yo quiero agregar algo, cabal, que me resuena mucho con lo que está diciendo Ana Victoria, y es que un hallazgo que se me pasó, porque el reportaje también habla mucho del planea y de por qué es que no se ha oficializado y ha estado parado, ¿verdad? Y justo era una exigencia que mirábamos también en la marcha del 8M, con varios carteles y demás, e incluso un stand que hablaba y responsabilizaba al gobierno central de la falta de oficialización del planea. Y era esta falsa lectura política de que el planea y todas las instancias que requieran hablar de educación integral en sexualidad pueden ser, y esto es una cita del reportaje, parte del conservadurismo politizado que haga que el Mineduc pierda gobernanza y pierda autoridad. Entonces, una de las preguntas que nos hacían también en el webinar era ¿por qué se está hablando de embarazos impuestos, verdad? Y el momento que se habla de embarazos impuestos es porque no hay opciones, porque cómo puede ser que la única política pública que tengamos que se dedica a la prevención nacional de embarazos en adolescentes y en niñas, además de la carta de acuerdo ministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pero que esa no involucra a las demás instancias del gobierno ejecutivo, esté parada por esta lectura política de miedo? Entonces sí, yo creo que de acuerdo con todo lo que dijo Ana Victoria, pero era un hallazgo que se me había pasado decirles. Pues andando un poquito más en los dos casos que vimos, específicamente en el primero, que es de ese, ambos tienen como bastantes similitudes en el que, por ejemplo, ambas niñas quedaron embarazadas a los 14 años y que ambas tenían un plan para su vida, que era seguir estudiando, convertirse en una en doctor y la otra en enfermera. Algo que pudimos ver en campo era mucho como esta falta de atención a las necesidades de ellas dos. Una, por ejemplo, M, es acerca de cómo ella al momento de comenzar a menstruar tuvo que dejar la escuela por pues este estigma, ¿verdad? De niños que la molestaban y un maestro que no hizo nada. Y ese que también tuvo como este aislamiento en cuanto empezó con su vida sexual y cuando quedó embarazada. Entonces, Ana Victoria,
saber desde su perspectiva, desde OSAR, que como usted bien dijo, le dan acompañamiento a todos estos casos, ¿qué tanto se parecen en los diferentes territorios o cuáles son las diferencias principales que ustedes han visto? Bueno, hay diferencias. Primero quiero decir que parecidos son todos. Es decir, en todos los casos hay pobreza extrema. Y por eso es que nos preguntamos a veces cuando los programas sociales nos dicen es que tienen que estar en extrema pobreza. ¿A qué le llamamos extrema pobreza? ¿Verdad? Entonces todos tienen, lo otro que tienen en característica es una familia muy numerosa, ¿verdad? Tienen varios hermanos, o sea, ahí es muy notorio el tema de la planificación familiar. Lo otro es la escolaridad, ¿verdad? No, ni ellos ni sus papás, o sea, cuántas generaciones atrás vienen que no han tenido acceso a la educación. Entonces, y creo que eso como factor común. ¿Cuál es la diferencia que hemos notado, digamos, entre una niña de 14 años salir adelante y otra? No, es el tema de la resultan embarazadas, después hay que atender la emergencia médica y que la emergencia médica es ya voy a atender el parto, o sea, como ustedes vieron en el documental, ni siquiera fue voy a un control prenatal. El ministerio dice hoy que los controles de prenatales deben de ser 8 y quienes de las que estamos acá y hemos sido madres no cuidamos esa parte de me toca el control prenatal, ¿verdad? La voz de las mamás tampoco cuenta en esa familia, porque tenemos, y no, esto no es cultural cosmogónico, es decir, la cultura, las mujeres indígenas, no es eso, lo que pasa es que las mujeres indígenas son las que menos acceso tienen a la educación y a la salud, ¿verdad? Entonces no es por un pueblo propio, por una costumbre, ¿verdad? Sino es más porque no tienen acceso a los servicios. Entonces, pero cuando encontramos, digamos, una diferencia es aquella niña que tiene el apoyo de la familia, aquella niña que le dice la mamá, tú sigue estudiando, yo voy a cuidar a la nieta, ¿verdad? Me la voy a poner en la espalda y voy a seguir haciendo mis tareas, pero tú sigue estudiando, ¿verdad? Aquella niña que si no fue el papá el agresor, tienen un papá o un tío que le dice yo te voy a ayudar con los útiles y te voy a comprar lo necesario para la escuela. O aquella niña que las organizaciones como nosotras dicen podríamos acompañarte y te vamos a comprar los útiles y vamos a hablar para que tengas una beca y te vamos a acompañar. Esa es la diferencia. Aquella niña que realmente se le apoya con esa carga que se le dejó. Esa es la diferencia. Nosotras no podemos, ni como organización no nos daríamos abasto, ¿verdad?, para poder atender. Solo en enero y febrero de este año llevamos 357 niñas que han registrado un nacimiento. Mucho más. Entonces, cuando nosotras decimos, bueno, pero solo en Alta Verapaz, por ejemplo, nosotras podemos decir son 47. Como organización, nosotras podemos atender y apoyar y acompañar 15, 20 en lo que va del año, ¿verdad? ¿Dónde están todas las otras niñas que el Estado las olvida? Y las olvida porque realmente lo que atienden en todo caso y quien ha respondido es el Ministerio de Salud en términos de que sabe que tiene una obligatoriedad en la atención, bien que mal ha implementado protocolos y el protocolo establece las niñas deben de tener su parto en los hospitales, en el tercer nivel. Pero ¿cómo hacemos para que esta niña que vive en una comunidad tan lejos, que empieza con dolores de parto un domingo a las 2 de la mañana, llegue hasta el hospital? Si no tenemos camino, para empezar, ¿verdad? Si no tenemos ambulancia, si no hay un sistema de alerta, digamos, y ahí es en donde yo digo las municipalidades pueden. ¿Por qué? Porque las municipalidades pueden poner un sistema de alerta temprana municipal con
recursos de la municipalidad para poder decir si en San Pedro Carchá, que es Ocobán, que es uno de los municipios donde más se reporta, tenemos 15 niñas en el mes, tenemos que tener pues, y la planificación, pero esa es la diferencia. Las niñas que realmente están acompañadas por alguien, son las niñas que logramos. Y hoy veíamos nosotros cómo las niñas también, cuando ya sus hijas van creciendo, es decir, nosotros tenemos años de acompañar, pero cuando ya vemos que una niña que tuvo a su bebé a los 12 años, que ahora tiene 18 y que la bebé tiene 6 y que la bebé la ve que va a estudiar, que se pone a hacer sus tareas, la bebé es justo lo que decía en el reportaje, ¿verdad? Y que podemos acompañar, porque eso, digamos, es en lo que podemos avanzar del sistema educativo del plan de las niñas, no digamos el sistema de justicia, porque realmente si tuviéramos un sistema de justicia, esa es la otra diferencia, aquellas niñas que sí han logrado el acceso a la justicia, que son muy pocas, pero que sí lo han logrado. Y lo han logrado en términos, digamos, de 5 o 6 años, pero que va caminando una sentencia, que lenta, pero ese mensaje regresa a la comunidad de decir, las niñas no se tocan. Entonces, aunque el agresor esté ahí en la comunidad, el agresor y toda su familia alrededor, que odien a la niña y no comprendan que una sentencia dice, lo vamos a ligar a proceso, pero tiene arresto domiciliario. ¿Qué significa el arresto domiciliario en una comunidad? Y más cuando es el capataz de una finca. No significa nada. Para la comunidad vino la policía, se lo llevó, pero no le encontró nada, él es inocente, es mentirosa, porque ya el pobre señor ya regresó a trabajar, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje para la comunidad, pero cuando hacemos la diferencia y ahí las municipalidades pueden, de condicionar, en algún momento lo hemos hablado con los alcaldes y decir, de condicionar a esa comunidad, y de condicionarla en el sentido de la protección de las niñas, la ordenanza municipal, los recursos pueden darse solo si las niñas que son sobrevivientes o víctimas de violencia sexual están estudiando, les vamos a aprobar un proyecto en el COMUDE. Cuando ustedes como COCODES aprendan a cuidar a las niñas, vamos a hacerles la carretera y se las vamos a ampliar, ¿verdad?, a lo que ustedes quieren. Cuando hay ese tipo de cosas, porque ni aún en sentencias, déjenme decirles que cuando tenemos sentencias de reparación que dicen hay que procurar a la niña X una vivienda, pero no hay terreno. Y otras sentencias que dicen la municipalidad tiene que comprarle un terreno para hacerle una vivienda, pero resulta que ahí nos ponemos a debatir entre la autonomía municipal y el organismo judicial que debe de ordenar. Entonces hay una serie de obstáculos, pero la diferencia es aquella niña que logra tener ese sistema de protección de gente que aunque ni la conozca, la pueda apoyar, ¿verdad? Y con ello quiero decir, hasta la gente que dona pañales, que regala ropa, ¿verdad? Porque hasta estas personas que hacen eso pueden apoyar a la niña para decir, no estoy sola, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y rescato algo que dijo ahorita Ana Victoria, que era acerca de el generacional. Pilar, tú tuviste la oportunidad de hablar con la mamá de ese, tuviste pues esa entrevista también con ella, ese acercamiento. ¿Cómo fue el escuchar primero la entrevista con ese y después ya poder hablar con su mamá? Yo creo que fue lo más duro de todo el reportaje. Fue súper triste porque hablaba con la mamá y justo porque desde que comenzamos a planear el viaje y todo, y como qué preguntas íbamos a hacer y demás, estaba este factor de explorar como lo generacional, ¿verdad? Y pues sí, fuimos a ver la casa de ese y justo ahí tuvimos la suerte de que estaba su mamá y demás. Y me tocó acercarme a preguntarle qué era lo que ella había escuchado sobre educación sexual, si a ella en algún momento le habían hablado sobre su cuerpo de alguna forma, y pues no, sino que me contó que
ella dejó de salir sola de su casa donde vivía con su abuelo y su mamá a los 14 años porque pues a esa edad tuvo su menstruación, entonces desde ahí ya era mujer y ya no podía salir sola, y esa instrucción fue como la educación sexual. Este miedo a hacer cosas sola porque le podía pasar algo. Entonces ella también me contaba que cuando conoció al papá de Sara y de su otra hija, lo conoció caminando después de ir a trabajar, y que como que se le quedó mucho esa instrucción de que no podía salir sola. Entonces cuando el señor se le acercó, ya es momento, y ella me dijo que se casó llorando porque ella pensaba que su mamá ya no la quería. Entonces que ya. Algo que también tocaste tanto tú como Ana Victoria fueron los roles que tienen las distintas instituciones al momento de ya sea prevenir o tener este acercamiento con las niñas, con sus comunidades, con las comunidades locales. Entonces, ¿qué es lo que falta en el término de interinstitucionalidad? Porque ya nos comentó usted y está en el reportaje que es multicausal, por lo tanto muchas instituciones tienen que tomar su parte. Entonces, ¿qué es lo que falta y cuál es el peligro de que nadie se haga cargo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que falta? Yo digo que lo que falta es que la institucionalidad del Estado deje de pimponearse a la niña. O sea, no es posible que las niñas, cuando lleguen al servicio de salud y atiendan parto, salgan de ahí sin nada de seguimiento. Es decir, que salgan del hospital únicamente con ojalá te vaya bien, ¿verdad? O mija, y cuidas a la niña, ¿verdad? O al niño, depende de quién fue. No es posible que ni siquiera en el servicio de salud donde atiende el parto se tenga, digamos, como la garantía de que la niña no va a salir de ahí sin registrar al bebé, sin poner una denuncia. Eso sería como lo mínimo, digamos, que deberíamos de tener, porque entonces nos damos cuenta que hay niñas que salen de los hospitales sin registrar al bebé. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales tienen circuito cerrado o como ellos le llaman, ¿verdad? Una forma de 24. Es decir, si le dan eso a una niña madre un viernes a las 5 de la tarde, ya la niña tiene que salir porque no se puede quedar ahí. Registra al bebé, porque el bebé fuera de va a tener todavía más riesgos, ¿verdad? De que se lo puedan robar, ¿verdad? O que se pueda hacer el registro de otra persona. ¿Qué es lo que se dice? Pero que nosotras hemos visto que efectivamente eso puede darse muy poco, ¿verdad? Porque hoy tenemos más acciones en términos de protocolo que establecen que las comadronas, por ejemplo, no pueden atender un parto en una menor de 14 años. Y aunque nosotras digamos, es que desde la cultura ancestral, las comadronas pueden, porque no se les está negando, digamos, esta cuestión, y además son las que están cercanas a la casa, ¿verdad? Porque no es que tengamos un médico ginecobstetra para cada niña que resulta embarazada. Entonces, las comadronas son como lo inmediato, ¿verdad? Pero ¿por qué la prohibición de las comadronas? Porque a veces, por el caso de las comadronas, era que teníamos muchas personas que no se registraban, muchos bebés que no se registraban, o que se registraban que eran de la mamá cuando eran de la niña, porque el involucrado era un pariente de la comadrona, por ejemplo. Entonces, cerrando todas esas posibilidades, dijimos, tampoco las comadronas, ¿verdad?, pueden atender estos partos, pero eso no significa que no acompañen, no significa que no hagan el control, y eso es un poco lo que hemos visto.
¿Qué hace falta entonces? Que vayamos tocando estos modelos de cómo se atienden a las niñas en un hospital, en todos los hospitales. Que no se hagan cosas diferentes en otros hospitales, sino que se atienda la emergencia. Que una niña que llegue para control de embarazo en el servicio de salud sea la niña que tenga garantizado, digamos, el tema de la alerta y el cuidado de una ruta que va a tener a la hora de la atención del parto, pero también cuando regrese. Porque nos hemos encontrado con que las niñas las llevan en ambulancia al hospital, pero después ahí se quedan. Ya no las regresan como las llevaron, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, el pimponeo es lo que falta, porque entonces ya, es que aquí ya tienen que ver cómo se va por sus medios, ¿verdad? Y luego tiene que ver cómo lleva al niño o la niña recién nacido exacta. En las comunidades no hay nomenclatura. O sea, allí es el monjón, es arriba, es abajo, es la iglesia, es atrás del salón. No hay una nomenclatura, y cuando el Ministerio Público dice que necesitamos notificarle, estamos en una comunidad que no tiene ni energía eléctrica. Entonces, nos pide número de teléfono para notificar un proceso. Y entonces resulta que ahí es donde hay más desistimientos, y por eso es que hay informes, ustedes igual pueden buscarlos en la página del OSAR, donde hemos dado a través de estudios a conocer cuál es el nivel de impunidad que hay en estos casos. El 1%, imagínense ustedes, el 1% de 5 años es el que llega a una sentencia. Y una sentencia, a veces sí, una sentencia condenatoria, ¿verdad? Pero una sentencia condenatoria que puede años, entonces puede ser conmutable. ¿Eso qué significa? Y cuando le ponen la conmuta dicen sí, tantos años de prisión porque sí se comprobó que es el hijo de, pero la sentencia tiene 8 años y puede ser conmutable a razón de 5 quetzales diarios. Entonces ahí nos preguntamos qué pasa con la justicia, ¿verdad? Pese a tener todos los elementos de prueba. ¿Qué pasa? Y aquí también, ¿qué hace falta? Que estos juzgados especializados que hoy tenemos lleguen hasta las comunidades, hasta los municipios, porque tenemos un modelo de atención a la niñez Maina en la ciudad capital, pero es la ciudad capital. Entonces, cuando no tenemos esos modelos, o cuando los tenemos, porque hablemos del caso de las fiscalías y de los juzgados de femicidio, no es garantía que una mujer, porque es jueza, nos va a resolver imparcialmente y a favor. Es mentira, lo hemos visto que no es así. Y entonces encima nos encontramos con que este personal de estas fiscalías especializadas no están capacitados para abordarlo desde el punto de vista cosmogónico, pertinente. Porque entonces los testimonios, imagínense ustedes en los peritajes que hemos podido revisar a veces de sentencias y de casos, dicen, la niña llegó con el guía espiritual le dijo, en una hoja escribí tu nombre, ¿verdad? Ella escribe el nombre en la hoja, después le dice a la mamá, vamos a quemar la hoja y con esta ceniza, por favor, va a la cocina a hacerle un agua que ella se la va a beber para que se le quite el susto que ella tiene. La señora hace eso, se va a la cocina, hace la bebida y en ese momento él abusa de la niña. Pone pasador en la puerta y abusa de la niña, ¿verdad? Entonces la mamá cuando regresa, ¿pero qué pasó? Es un mecanismo. Cuando vamos a escuchar la audiencia, el abogado defensor del agresor dice, pero mire señor juez, aquí hay un elemento importante, mi patrocinado no le quitó la ropa, ella se la quitó. Usted oyó en el testimonio cuando le pregunté, ¿te quitó la ropa o tú te la quitaste? Y la niña dijo, yo me la quité. Entonces le dice él, entonces ya vio, no fue a la fuerza. La pregunta acá con un peritaje cultural que en ese entonces yo me hacía era, si yo voy al médico y el médico me dice, quítese la ropa, ¿qué hago? Es lo mismo que hace el sistema, pues por eso fui al médico, ¿verdad? Entonces, y más siendo una niña. Entonces, nos falta todavía
falta todavía esa capacitación para hacer peritajes de género, para entender por qué y comprender por qué las mujeres, a pesar de que, y las niñas a pesar de que no las estén amenazando, dicen sí, yo accedí, ¿verdad? En el caso ese, por ejemplo, sí, ella no dice qué edad tenía el agresor, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces se escuda, digamos, un poco diciendo, yo fui la responsable, ¿va? Yo acepto porque yo fui. Entonces, ese tipo de cosas creo que es todavía lo que hace falta, pero tomar conciencia de no pimponearnos a las niñas. ¿Y cuál es el peligro de que el sistema siga pimponeando a las niñas? Pues el peligro que nosotros hemos visto y que creo que seguiremos es que las estadísticas no nos bajen, sigan en aumento. Porque al final los agresores, si no tienen una sentencia, si en las comunidades no se divulgan, siguen haciendo ese tipo de, y siguen cometiendo ese tipo de delitos. Hemos visto que si no es un agresor dentro de la familia, el más cercano es el dueño del molino, el dueño de la tienda, entonces tiene mucha cercanía con las niñas. Ni hablar de los maestros agresores sexuales, ¿verdad? Porque en Alta Verapaz sí tenemos 17 maestros privados de libertad cumpliendo sentencias condenatorias por haber embarazado a las alumnas. Y de estos 17 que están cumpliendo una condena, hay 22 todavía que están en un proceso de investigación. Y aunque nosotras sigamos, digamos, divulgando, y esos son datos públicos, tenemos un sindicato que bajo el pacto colectivo protege porque privilegia el derecho laboral, ¿verdad?, que el derecho penal. Y siempre va a ser así porque obvio que el derecho penal, el derecho civil va a avanzar más rápido porque tiene procesos bien claros y bien establecidos en derecho. Al proceso penal, que es más tardío porque toda la carga de la prueba recae en la víctima. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a seguir teniendo, de no hacer nada, vamos a seguir teniendo estos indicadores muy altos y este desconsuelo y desamparo de las niñas, porque no va a haber una ONG, un programa estatal que pueda resolver el problema si no prevenimos ahora. Y ahora, Pilar, tú también hablabas y también tuviste la oportunidad de hablar un poco con la directora de la Oficina de la Mujer en Cobán. ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue esta parte también que nos decía Ana Victoria, que sí hay una responsabilidad municipal y que las municipalidades sí pueden hacer un cambio y pueden tener una ruta para ayudar a estas niñas, a estas situaciones? Pero ¿qué fue con lo que tú te encontraste al momento de ir a platicar con esta persona? Bueno, como dijo Ana Victoria, cada vez están jugando ping pong con las niñas básicamente, y eso lo están haciendo casi que todas las entidades del Estado, porque también dentro de la nota, y creo que voy a responder tu pregunta, lo prometo, pero quiero hablar también de autoridades en general, porque hablé con 3 viceministros para la nota. Bueno, el Ministerio de Educación, bueno, del Ministerio de Salud. Hablamos hasta de anticonceptivos, que justo fue bastante oportuno que hablara a conocer, porque Mirna me compartió el estudio que habían realizado sobre cómo ahorita estamos desabastecidos completamente de anticonceptivos y a falta de estrategias estatales como el Planea, porque no se oficializa por esta lectura política, pero tampoco se agiliza la compra de anticonceptivos. El viceministro de Salud básicamente decía sí, que los anticonceptivos juegan una parte, pero es que esto de oficializar el Planea le toca a la vicepresidencia, y de Salud no podemos meter más presión. El viceministro del Mineduc decía sí, es que, bueno, y sí lo dice en la nota, que cree que el Planea es un documento deficiente y que es un documento que no ayuda y que se está haciendo mucho ruido por este documento y no estrategia, que al final no garantiza celeridad de justicia y que no aporta nada a los trabajos específicos de las instituciones, pero que justo nos daría un marco como para tener indicadores y para
para poder exigir resultados a las distintas instituciones. Y creo que esta misma actitud la vi yo en la directora municipal de la mujer de Cobán. Esa misma actitud de ponerle la responsabilidad ya sea a la municipalidad en general y no tanto a su oficina o a su dirección o a los mismos cocodes y representantes de la comunidad, porque cuando yo fui a hablar con ella, para empezar, al hablar de presupuesto, esos datos no los pudimos conseguir dentro de la entrevista. Mi compañero Germán me hizo favor de revisar los datos de la ejecución presupuestaria y desde ahí nos dimos cuenta que más del 95% de su presupuesto se iba en funcionamiento, o sea, gastos administrativos, salarios, demás, y solo el restante se iba para inversión. Y cuando le preguntábamos por qué, nos decía, es que no podemos hacer infraestructura, y era como, va, ok, no pueden hacer infraestructura, pero pueden crear algún tipo de programa. Ya sabemos que organizaciones de sociedad civil les habían propuesto llevar la metodología del Plan Nacional de Prevención de Embarazos a lo municipal y no fue hasta que hubo una marcha por el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se les escuchó, pero no se les atendió porque les cancelaron la primera reunión y hasta la fecha, si no estoy mal, no han tenido como una reunión de articulación. Entonces, esa actitud de justo pasarle la responsabilidad a la municipalidad, porque solo ellos pueden hacer infraestructura y nosotros no podemos hacer nada desde esta dirección. Pero ahí no hay programas, le preguntábamos por programas, como bueno, no podemos hacer una carretera desde esta dirección porque no es lo que le compete, pero ¿qué tipo de programas? ¿Cómo gastan el presupuesto? No hay programas, no hay, o sea, por eso era tan difícil revisar el gasto en el portal de gobiernos locales, porque no tenía un programa asignado, ni un subprograma, ni nada. Entonces, bueno, ya que pasamos del presupuesto y que fue como bastante difícil conversar al forma a otras entidades como el Ministerio de Salud, pero ¿de qué forma se alían para ayudar a las niñas? Porque ustedes también tienen los datos de que Cobán es el municipio con más embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años y tal, y las respuestas eran súper vagas, a veces damos transporte, pero ¿transporte para qué? Si alguien del Ministerio de Salud no puede ir, damos transporte, pero ¿a dónde no puede ir el Ministerio de Salud? Súper complejo entender qué es lo que hacía esa oficina opaca, diría yo. Y bueno, pues ya luego de que hablamos, por ejemplo, de espacios amigables, que aquí en el documental estaba Eugenia Chacón, que ella es de la DRIS de Alta Verapaz, y ella también está muy enterada de los espacios amigables, que son esos espacios a los que le pueden llegar los jóvenes y le tienen como un pensum de educación integral en sexualidad. Entonces por eso es que dicen que el Ministerio de Salud llega a la población no escolarizada, pero para tener estos espacios amigables tienen que tener un espacio físico, porque son reuniones. Entonces lo que nos estaba explicando la directora municipal de Cobán, de la mujer, era que ellos instruyen a los cocodes cómo identificar estos casos para luego que los eleven al COMUDE, ya sea los deriven al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud abra un espacio amigable ahí, o que la misma municipalidad de Cobán vaya a impartir una charla. Pero sí, o sea, no con pura opacidad de presupuestaria, de acciones, de qué significaba una capacitación o gestión, porque cuando le preguntamos y ahondamos como, bueno, ¿y en qué consisten estas capacitaciones? Es que solo son gestiones que realizamos. Pero ¿qué clases de gestiones? ¿Quiénes dan las charlas? ¿En qué gastan el 4.75% del presupuesto que dedican a inversión? Se va en las comidas que se dan, en las capacitaciones. No se va en un programa. Entonces sí, creo que para amarrarlo todo, esa misma actitud de opacidad y de no es mi responsabilidad, sino es de la entidad de al lado, porque es del Ministerio de Salud o es de la gobernación o es del gobierno central, no solo permea como las entidades del Ejecutivo, sino también la municipalidad. Y pues ya para ir cerrando y pues ver un poquito más hacia el futuro de las niñas, de la situación de Guatemala,
¿cómo es que ustedes, o sea, ustedes como SAR siempre actualizan estos datos? Siempre hay datos disponibles por parte de ustedes y cualquiera puede acceder, ¿verdad? Las municipalidades pueden ver, focalizar y utilizar estos datos para tomar decisiones. Entonces, desde OSAR, ¿cómo es que ustedes consideran que las autoridades deberían de tomar estos datos y tomar también la institucionalidad que ustedes tienen, que no solo son datos de números, sino que son datos de historias, son datos de niñas, son datos de generaciones enteras, para tomar decisiones y así mejorar la atención y atender la problemática? Bueno, a ver, yo voy a empezar por algo. Creo que cuando no tenemos números es un poco difícil que nos situemos en cómo sugerimos si no tenemos números. Actualmente el Código Municipal establece un porcentaje que se le asigna a la Dirección Municipal de la Mujer, que dicho sea de paso, queda a discrecionalidad del Consejo de la Corporación. Si la Corporación decide que de todo el arbitrio municipal va a ir el 1, 2, 3 o cuando bien va es el 4% para la Dirección Municipal de la Mujer, debería de dejarle a la dirección hacer un plan anual, pero un plan basado en programas establecidos. El problema es que el municipal no nos lo establece. El Consejo dice se da un 4% para la dirección para este año 2026 y que este Consejo tiene que aprobar ese plan. Pero cuando las directoras plantean el plan al Consejo, ellos lo que quieren ver son acciones concretas de llegar a la población, pero para ganar votos, ¿verdad? Lo que quiero decir es, entre más puedan llevar por medio de la Oficina de la Mujer un proyecto que aglutine a la comunidad y que sea una comunidad más grande, mejor. Entonces, cuando no tenemos una coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer empoderada, capacitada, profesional, es muy difícil que ella vaya a poder luchar por sus derechos, porque además tenemos que decir que las directoras a veces son familiares de los alcaldes. Entonces ahí tenemos mucha condición a qué sí puede pedir y qué no puede pedir. Y yo creo que a mediano plazo lo que nosotros podríamos, y hemos estado de alguna manera trabajando con los ministerios, los fondos o las secretarías, es cómo se pueden canalizar esos recursos en programas educativos. Sentencias que hoy tenemos nos pueden dar la pauta, en derecho llamamos jurisprudencia, ¿verdad? Pero nos pueden dar el modelo de cómo la municipalidad puede intervenir. Entonces, tenemos por los datos que generamos, porque como ustedes bien lo saben, lo podemos ver por municipio, ¿verdad? En la página del OSAR le damos, ahí están los departamentos, le damos clic en el signo más y ahí nos despliega los municipios. Si lo podemos ver por municipio y la directora de la Oficina Municipal de la Mujer agarra estos números que va a tener, por ejemplo, ahorita en lo que vamos tiene uno, creo, si no estoy mal, Huehuetenango de 10 años. Una niña que registró un nacimiento de 10 años en Huehuetenango y la otra no recuerdo el departamento, pero son dos de 10 años. Y vamos a las 3 de 11 años y nos vamos, o sea, no estamos hablando en estos momentos de números que sean difíciles de encontrar. Entonces, la Oficina Municipal de la Mujer debería de tener un programa de acompañamiento que incluya la atención psicológica comunitaria y becas escolares. Cuando hablamos de becas, nosotros hemos dicho no solamente que les compren unos útiles y que ahí se quede porque también necesitan para el pasaje. Pero entonces cuando podemos tomar ya sentencias que se han dado y que nos han dado la pauta, nosotros podemos decir, sin ir muy lejos en la ciudad capital, en Ciudad Quetzal, por ejemplo, una de las áreas de San Juan Zacatepec, que es Ciudad Quetzal, hay una beca que se llama Chelsiri por una niña que falleció. Algo así deberíamos de hacer como en los municipios, ¿verdad? Para decir,
las becas escolares de las niñas sobrevivientes de violencia sexual, pero eso lo tiene que poner y cuantificar la Dirección Municipal de la Mujer en su plan. El acompañamiento de médico, legal, psicológico, social, del que las niñas deben de tener ese acompañamiento, pero eso es, no las dejemos solas, o sea, no carguemos a la Dirección Municipal de la Mujer de aquellos programas que solo jalan clientelismo popular para las votaciones, sino que realmente puedan hacer un acompañamiento a las niñas. Entonces yo creo que eso es parte de lo que nos toca, que es seguir trabajando, y que tenemos que tener alcaldías, alcaldes como más conscientes en esto, y determinar dónde, así como ustedes lo hicieron ahora, dónde están los pistos, cuántos pistos son para la municipalidad, y evidenciar para que ellos vean que si uno quiere hacer un monitoreo, no hay programa, no hay subprograma, sino que únicamente se va en funcionamiento, y eso es parte de lo que también hacemos en el OSAR, y la doctora Mirna Montenegro es la que nos ahí apoya, nos acompaña en todo. Ella es la dirigente de la organización para decirnos, y a todos los demás vamos ahí aprendiendo de cómo se monitorea el 15% del impuesto a bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y cuando pues ella lo hace más digerible para los que no somos médicos ni hacemos este seguimiento, pero lo podemos explicar con algunas palabras. Así deberíamos de hacer entonces el ejercicio de esos pistos que llegan a las municipalidades, que van dirigidos a las oficinas municipales de la mujer. Yo termino con esto de decirles, recientemente se presentó una iniciativa en el Congreso que establece esta iniciativa que el 10% del ingreso del arbitrio municipal debería de ir para la Dirección Municipal de la Mujer. Y lo presentó una de las diputadas del Foro Parlamentario de la Mujer. Y bueno, ya empezamos a ver algunas manifestaciones con relación a que el Ejecutivo, el Legislativo, en este caso el Congreso, no puede violentar la autonomía municipal, diciéndoles que el 10% es lo que se propone, ¿verdad? Entonces, pero ahí hay una discusión un poco más amplia que hacer. Pero al final, digamos, hay intención de que si es posible hacerlo, las alcaldías son las que nos deben también de dar la entrada para ver cómo podemos hacer este tipo de programas. Igual, Pilar, ahora pues tú, que de este reportaje que hiciste, del documental en el que participaste, ¿qué es lo que te gustaría como que la gente aprendiera, que con base a esos datos se pudieran tomar decisiones? Yo quisiera que... ¿Qué fue? No, un montón de cosas, la verdad, pero para empezar, que entiendan que cada numerito que ven es una historia como la de S o la de M, porque también como periodistas de datos tal vez a veces estamos acostumbrados como a solo ver números, pero ya cuando te vas a leer y a escuchar, por ejemplo, esto que nos decía ese, ¿verdad? Que ahora, antes su sueño era ser doctora, y ahora su sueño es terminar la primaria junto con su hija, porque pues tuvo que cambiar su plan de vida porque no hubo ni un estado ni un gobierno local que la resguardara. Entonces yo creo que eso para empezar. Dos, del reportaje en general, tal vez no el documental, pero el reportaje en general. Yo quisiera que no solo la sociedad civil organizada por estos temas como el OSAR o como Incide Joven o como demás, le exigieran al gobierno no actuar con miedo, no actuar o paralizar políticas públicas que pueden beneficiar la articulación para el bien de niñas como S y como M, por miedo a un sindicato cooptado, o por este miedo al conservadurismo politizado, y exigir más resultados tangibles, en el sentido de que, por ejemplo, no hay datos con los que podemos trabajar que no sean recabados por organizaciones de sociedad civil como el OSAR.
hay muy poca información accesible y ese era un punto que también tocábamos en el reportaje y que nos lo decía Jimena Aguilar, que es coordinadora de incidencia política de INCI Joven, que era como podemos proponer y demás, pero justo no tenemos indicadores, no tenemos los números tan claros y accesibles de cuántos adolescentes están utilizando los métodos anticonceptivos que ahorita están en desabastecimiento. Entonces quizá eso, como primero organización en tema de datos. y no parar políticas públicas que beneficien a la población. Y a las municipalidades, que lean el reportaje y vean el documental y se den cuenta que sí hay cosas que caen en su cancha, pues que no es que solo el gobierno central pueda hacer algo, porque justo y también con todo lo que hablábamos, y era algo que Anaka también me comentó cuando estaba leyendo el reportaje, que como por ejemplo las casas maternas puede que se puedan construir con fondos de CODE, o sea, podemos meterlo ahí, un mejoramiento de camino, que como decía Ana Victoria, no hay caminos, bueno, y sabemos que esto está más cercano al centro de salud, vamos a meter ahí la solicitud al CODE para que nos aprueben el proyecto. Entonces sí, en resumen, más acción, menos parálisis. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias a Ana Victoria Pilar por conversar con nosotras. Tenemos palabras de cierre de parte de nuestra directora de El Medio. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes también por toda la experiencia que nos compartieron. Yo quisiera pedirle al equipo de Ojo, me gustaría presentárselos también, que bajaran acá porque todos de una u otra forma estuvimos relacionados con esta investigación. Así que don Germán, Mirja, Gladys y Javi, aquí están. Bueno, este es el equipo que hacemos Ojo con mi pisto. Yo me voy a poner aquí de este lado y decirles que, no, pero óigame, pero pasan ustedes para allá. Y es porque en Ojo con mi pisto la esencia es periodismo. Y a mí me da mucho orgullo poderles presentar a ustedes a un equipo joven de periodistas que lo que quiere seguir haciendo es periodismo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos a tomar un café y a comer unas champurradas, bueno, allá que nos acompañen y por favor si se pueden registrar, que nos sirven también esta información para los reportes que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes. También hay tazas y guías para vecinos allá afuera, por si quieren comprar su colección de tazas y guías para vecinos de Ojo. Entonces, ahí están.